bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre las actuales tensiones entre Rusia y los estados bálticos Estonia, Letonia y Lituania. Tensiones que han girado en torno a la cercanía que logró la OTAN a las fronteras rusas tras la adhesión de los estados bálticos a la organización en 2004. Desde este momento han aumentado los choques por los intereses que tiene cada actor, pues esto es percibido por un lado por Rusia como una amenaza directa, mientras que los bálticos lo ven como una manera de garantizar su independencia frente a quien fue su conquistador en el pasado. Adicionalmente, la OTAN lo aprovecha como una oportunidad para contener a su principal rival. Pero estas tensiones no son algo nuevo, sino que obedecen a determinadas razones. Históricamente, los bálticos han estado bajo el dominio ruso, el cual se remonta a los siglos XVII y XVIII, cuando las tropas zaristas derrotaron a las órdenes teutónicas. Desde ese entonces se mantendría como una zona de influencia del Imperio ruso hasta la irrupción de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, teniendo como resultado que Rusia se retirase de la guerra y se firmara el Tratado Brest-Litovsk, que logró que las repúblicas bálticas consiguieran su independencia. Sin embargo, años más tarde, es el Tratado Germano-Soviético Molotov-Ribbentrop lo que altera el equilibrio internacional en la zona y deja las manos libres a Stalin para poner a su influencia a Polonia, Finlandia y las repúblicas bálticas, antiguos territorios del imperio que son considerados como una zona de influencia natural. Por lo que las repúblicas bálticas quedan sometidas a una triple invasión durante estos años. En septiembre de 1939 son invadidas y anexadas por la Unión Soviética gracias a la repartición establecida en las cláusulas secretas del tratado. Pero, una vez Alemania decide atacar a Rusia, son liberadas y se incorporan como aliados contra los comunistas. No obstante, cuando la guerra inclina su balanza a favor de los aliados en 1944, vuelven a quedar bajo el control soviético, incorporándose como repúblicas soviéticas que se mantendrían en la Unión hasta la disolución de esta en 1991. Para finales del siglo XX, entonces, las repúblicas bálticas buscarían acercarse a Occidente y alejarse de Rusia lo más posible, encontrando refugio al unirse a la OTAN en 2004 y permitiendo la presencia de tropas en su territorio. Ahora, las razones de seguridad se dan alrededor de 4 puntos. El primero es la concentración de las tropas por parte de ambos, ya sean los rusos aumentando su capacidad militar con misiles Iskander con capacidad nuclear en Kaliningrado, haciendo ejercicios navales junto a China, o la OTAN haciendo ejercicios militares junto a las naciones bálticas y desplegando tropas en la zona. Lo que lleva a pensar un segundo punto, el cual es que las repúblicas bálticas son entendidas como una zona estratégica capaz de poner en jaque al otro. El tercer punto se da alrededor de eventos que se han presentado en la región, la adhesión de la península de Crimea, la actividad militar rusa relacionada con Ucrania, precedentes como la invasión rusa de Georgia en 2008 o la oleada de ciberataques lanzada contra Estonia en primavera de 2007, son riesgos inminentes los cuales son vistos por los estados bálticos como una gran amenaza que pueden provocar nuevos escenarios bélicos o encaminar situaciones de desestabilización política y social. A esto se agrega un cuarto y último punto. El mar Báltico posee una importancia triple. Por un lado, es una importante ruta comercial para proteger los intereses marítimos, pues mantiene más desarrollo y peso que la salida que tiene Rusia al Pacífico. Además, le permite evitar los problemas de aguas congeladas como las aguas de Murmansk. Por otro lado, tener acceso al mar Báltico permite crear un cordón sanitario que otorga a quien lo controle la capacidad de evitar o impulsar invasiones, así como mantener las comunicaciones, evitando que los puertos puedan ser bloqueados o tomados por una armada enemiga. A lo anterior se suma la política energética europea que ha sido radicalmente transformada, ya que el mar Báltico ha brindado la oportunidad de que Rusia abastezca a hidrocarburos directamente a sus socios, permitiendo que deje de lado a todos los países situados en el trazado de los gasoductos terrestres. Para Rusia esto representa una gran posibilidad, pero los bálticos lo ven como una forma de chantaje ruso a Europa, por lo que intentan ralentizarlo o entorpecerlo a toda costa. En cuanto a las razones culturales,
Las pretensiones rusas se basan en la protección de las minorías de origen ruso, que ascienden a más de 25 millones y que cuentan con una presencia importante en los Bálticos, lo que determina el eje principal de la política exterior para incrementar su capacidad de influencia a través de lazos lingüísticos, religiosos, asistencia social y la creación de una comunidad diferenciada con instituciones propias o incluso la otorgación de la ciudadanía, lo que de por sí genera gran capacidad de influencia y presión sobre gobiernos locales. Las minorías rusas en Estonia, Letonia y Lituania han sido motivo de gran fricción con este país, quien ha considerado defender a la diáspora rusa. Respecto a los actores e intereses, los países bálticos se adhieren a la Unión Europea, el bloque económico más fuerte del mundo. Asimismo, acceden a las políticas de libre movimiento de bienes, capitales, servicios y personas. En el caso de la OTAN, los países bálticos pretenden asegurar el respaldo de Estados Unidos y de Europa Occidental frente a cualquier inestabilidad política en Europa Oriental. Además, erigir una frontera de seguridad frente a Bielorrusia y Rusia, pues estos países representan serios dilemas para la estabilidad política y económica. Siguiendo con Rusia, la política exterior evidencia una constante tendencia de expansionismo geopolítico retomada con el gobierno de Putin desde el año 2000. Los intereses de Rusia se materializan en varios aspectos. Al no poseer fronteras naturales, debe crear espacios de seguridad y controlar vecinos hostiles que se acerquen a Occidente o que afecten sus intereses. Los mayores riesgos provienen de que la Unión Europea o Estados Unidos cambien el equilibrio de poder en las zonas de influencia mediante la ampliación de la OTAN y la ampliación económica. La doctrina militar de Rusia ha confirmado formalmente la determinación por restablecer su control o por lo menos influenciar tres zonas específicas: los estados bálticos, el Cáucaso y Asia Central y Pacífico. Además, que el poder militar se pueda emplear con efectos disuasorios y en apoyo a medidas de presión para mantener influencias en estas áreas de su interés. Otros actores importantes son la OTAN y la Unión Europea. Respecto al primero, Estonia, Lituania y Letonia cuentan con centros de ciberdefensa, seguridad energética y de comunicaciones estratégicas de la organización. Además, estos tres estados bálticos cooperan estrechamente entre sí, conformando unidades combinadas de defensa. Adicionalmente, Lituania y Estonia han configurado sus respectivas bases aéreas, cuyas instalaciones fueron reconstruidas con fondos de la OTAN para acoger la misión permanente de policía aérea de la Alianza Atlántica en el Báltico. Por otro lado, la integración energética regional del Báltico con la Unión Europea contempla la conformación de un anillo eléctrico con Escandinavia y la posibilidad de una isla energética del Báltico. Frente a la comunidad internacional, desde los hechos de Crimea, la Unión Europea se ha alertado, lo cual dificulta mucho más la aparición de nuevos diálogos. Por otro lado, Estados Unidos se ha acercado mucho más a los bálticos, firmando acuerdos militares para formalizar la presencia de tropas y generar una zona de influencia de cercanías de San Petersburgo. Con esto, los países bálticos se comprometieron a dar su cuota del 2% del PIB a las causas de la OTAN. No obstante, la comunidad internacional sabe que Rusia no es un actor monolítico, frente al cual se debe guardar una sola percepción. En ese orden de ideas, los intereses de tipo comercial limitan tanto a Rusia, la Unión Europea y a la OTAN en su actuar frente a la situación báltica. Hasta este momento, lo que ha sucedido es un incremento de las tensiones, con los últimos ejercicios aéreos de la OTAN cerca de la frontera rusa y el anuncio de ampliación del número de tanques y militares por parte de Estados Unidos en Europa Oriental. No es posible hablar de una disminución de la desconfianza. A esto se le suma la ruptura y falta de comunicación OTAN-Rusia, que se ha traducido en un dilema de seguridad tradicional, donde cada uno pone y pone más pie de fuerza en la zona. Pero, por lo que vemos, tampoco se puede hablar de un escenario bélico en el futuro. Por un lado, no es probable que Rusia ataque a las repúblicas bálticas, pues en razón del artículo 5 de la OTAN se consideraría una agresión contra todos los miembros, algo que Rusia evitaría a toda costa. Por parte de la OTAN, si bien los bálticos poseen una importancia estratégica en la contención de Rusia, la probabilidad de que el bloque militar se enfrente a esta por las naciones bálticas tampoco es mucha. Es una situación en la que ninguno quiere atacar al otro, pero tampoco está dispuesto a ceder. Sin embargo, esta concentración de fuerzas puede en algún momento hacer que estos miedos se superen, y aquí sí que podríamos tener una situación peligrosa, semejante a las repúblicas del este de Ucrania. Frente a las soluciones hay dos caminos posibles. En primer lugar, en el corto plazo estaría la reanudación del diálogo directo en el marco del Consejo OTAN-Rusia para buscar soluciones conjuntas que lleven a un escenario de desarme o restricción de los armamentos que satisfaga a ambas partes. Esto ya había contado con un precedente en la Declaración Conjunta de Lisboa en 2010,
donde se comprometieron a mejorar la seguridad para todos en la región euroatlántica y más allá de la misma. Sin embargo, dado el estado actual de las relaciones, no podría ser tan factible una solución directa entre la OTAN y Rusia, por lo que creemos más conveniente que se busque una salida por medio de la OSCE, la Organización de Cooperación y Seguridad de Europa, la cual podría ser de media hora en un acuerdo entre Rusia y los estados bálticos, siendo mucho más factible al involucrar los intereses de los bálticos y no de toda la organización. Además, hay que recordar que la OSCE cuenta ya con la experiencia ucraniana de los acuerdos de Minsk, y gracias a que la naturaleza del problema es bastante similar con los bálticos, pues se incluyen cuestiones étnicas, geopolíticas y militares, estaría mejor preparada para enfrentar un escenario de estos. Así pues, concluimos que una reducción de las fuerzas y desarme encabezado por la OSCE es la mejor solución a largo plazo.